¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya listos para ver las respuestas correspondientes a la clase del día de hoy. Es más sobre relaciones de proporcionalidad directa. Vamos a ver entonces. Serán 5 copias a escala del dibujo que se muestra. En la tabla se indican las medidas del original y una medida de cada copia. Antes de calcular las medidas que faltan, responde las preguntas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver primero, vamos a analizar la tabla. En la tabla vemos que en el dibujo original, si el dibujo original, las medidas de cada lado corresponden a una unidad, pues en el caso del lado A, si mide 4, en la copia 1, ese mismo lado mide 3. ¿A cuánto equivale? Equivale 3 de 4, ¿qué es? Es las 3/4 partes de 4. En la copia A, que es la referencia, si el lado original B mide 10, en la copia 2 mide 5. ¿Qué es 10 de 5? Es la mitad o un medio. Entonces, en la copia 3, ¿qué es 2 de 6? Pues equivale a un tercio. En la copia 4, ¿qué es 1 de 2? Pues es la mitad. Y en la copia 5, ¿qué es 1 de 5? Pues es la quinta parte. Y de esa misma manera, pues así, sin llenar todavía la tablita, podemos contestar las preguntas que se nos hacen al inicio. Entonces dice, ¿qué copia será la más pequeña? ¿Cuál será la más pequeña? Pues la 5. ¿Cómo lo sabes? Porque la copia original mide 5 en el lado E y en la copia 5 ese mismo lado mide 1. Quiere decir que 1 es la quinta parte de 5. ¿Sí? A ver, no, fíjate bien, aquí en el último renglón, en la copia 5 mide 1 y en la original 5. ¿Qué es 1 de 5? Pues es la quinta parte. En el caso del inciso B, ¿qué copia será la más grande? ¿Cuál es la más grande? Vámonos a ver en el factor de escala. En la copia 1 es 3/4, en la copia 2 es un medio, en la copia 3 es un tercio, en la copia 4 es un medio y en la copia 5 es una quinta parte. ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la copia más grande? Pues es la copia 1. ¿Por qué la copia 1? Porque mide 3/4 partes. Mira, aquí está el factor. Mide 3/4 partes con respecto a la original. Inciso C. 2 copias saldrán del mismo tamaño. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que tienen el mismo tamaño? Vamos a ver, pues las que tienen, por ejemplo, la mitad, que es la copia 2, un medio, que equivale a 0.5, o la copia 4, que también equivale a un medio, o 0.5. Esas serán las 2 copias. La copia 2 y la copia, aquí está, aquí te lo escribí, la copia 2 y la copia 4. ¿Por qué? Porque miden la mitad de la original, ambas copias. Vámonos con la siguiente parte de las preguntas. En el número 2, anotar las medidas en la tabla. Bueno, aquí yo ya te puse todas las medidas. Si en la copia 1, 3 y el lado original media 4, pues todos, y el factor de escala es 3/4 partes o 0.75, bueno, pues entonces en la copia 1 el lado B mide 7.5, en vez de 6, ahora mide 4.5. En el lado D, la cuarta parte de, las 3/4 partes de 2 es 1.5 y en el lado E, las 3/4 partes de 5 son 3.75. Y así sucesivamente. En la copia 2 es la mitad de la original, por lo tanto, 4, mitad 2, 10, mitad 5, 6, mitad 3, 2 mitad 1 y 5 mitad 2.5. Y de esa misma manera, en la copia 3, por ejemplo, que es un tercio, en la copia, en el dibujo original, el lado donde mide 4, pero en la copia 3 es un tercio, pues ¿cuál es la tercera parte? Quiere decir que en la copia la referencia es 2, ¿verdad? Por lo tanto, la copia 3 es un tercio de la primera, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto equivale? A 4/3, el lado A, o lo que equivale a, que es igual al dividir, nos da 1.3. En el lado que mide originalmente 10,
La tercera parte, pues sería dividir 10 entre 3 y sería, o 10 tercios, y al dividir nos da 3.3. En el lado C, pues aquí no hay problema, es 2. En el lado D, donde el original mide 2, sería dividir 2 entre 3, o 2 tercios, aquí ya no te puse la equivalencia, que sería 0.666, es un número periódico. Y en el último, donde mide 5, sería dividir 5 entre 3, 5 tercios, y ya no te puse la equivalencia en número decimal. Y así en la copia 4, como es un medio, bueno, ahí no hay problema, es la mitad de 4,2, la mitad de 10,5, la mitad de 6,3, la mitad de 2,1, la mitad de 5, 2.5. Y en la copia 5 es la quinta parte. Entonces, sería multiplicar 4 por un quinto, sería 4 entre 5, 4 por 1, 4 entre 5 da 4 quintos, y si lo convertimos a número decimal da 0.8. La quinta parte de 10, pues es 2, la quinta parte de 6 son 6 quintos, o dividir 6 entre 5, la quinta parte de 2 es dividir 2 entre 5, queda como 2 quintos, y la quinta parte de 5, pues esa ya venía, que era 1. Bueno, entonces, el lado A, en la parte 2, el lado A mide lo doble que el lado D. El lado A del original mide 4 y el lado D mide 2. ¿Será el doble? No. En la siguiente, el lado C mide 6. ¿Es el triple que el lado D? El lado D mide 2. Entonces, 6 es el triple que el lado D, 2, sí. Inciso C. El lado B mide 10. ¿Sí? Aquí lo ubicamos primero. El lado B mide 10. Mide lo doble que el lado E. El lado E mide 5, entonces sí es el doble. Y por último, lo de la siguiente página, aquí vienen los dos métodos que hay para calcular. El método del valor unitario, que consiste en calcular a cuánto corresponde una unidad, quiere decir que puedes dividirlo. Cuánto, dependiendo de las cantidades que tengas, pues lo vas a dividir para ver a cuánto te equivale a 1 en cada lado. Dice, y aquí viene un ejemplo, si a 4 unidades le corresponde 3, quiere decir que vas a dividir 4 entre 3 para saber cuánto te dio, como viene acá en la tabla, uno de los ejemplos en una copia. Si dividimos 4 entre 3 nos da 1.333333. Por eso es conveniente dejarlo más como 4 sobre 3. Y el método del factor de escala, dado que 4 es 3 cuartos de 3, el factor de escala es 3 cuartos. Este factor se aplica a todas las medidas. Ejemplo, 3 cuartas partes de 4 es igual a 3. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la última actividad del día de mañana. Espero que descanses. Nos vemos mañana. Hasta luego.